Víctor Guerra nació en Tremañes, Gijón, el 21 de enero de 55, y tras vivir unos 13 años en Cabrales, ejerciendo como guía de montaña, ya desde hace unos cuantos años es vecino de Villaviciosa. Su relación con el mundo del libro viene de largo, pues ha estado publicando durante 13 años rutas para el suplemento de contenidos del diario La Nueva España. Víctor tiene una formación con amplios registros culturales e intelectuales y se adentra en el mundo de los libros con libros sobre rutas, y luego también viene la investigación masónica, que arranca en 1996 y durante ese periodo hasta hoy ha publicado unos 14 libros relacionados con el tema. Con relación a la montaña y el territorio, ha publicado libros con editoriales como Desnivel, en 1992, Bicicleta de montaña en picos de Europa, o la Guía de senderos, también de los picos de Europa, Guía del Parque Nacional también, que va por su tercera edición, reuniéndose una buena colección de libros de caminos y montaña. Ha trabajado sus últimos 20 años en la puesta en marcha de grandes eventos como la Cup Natural Spain, vueltas ciclistas de bicicleta de montaña. No leo bien el inglés, por lo tanto voy a evitarlo. Ha trabajado como diseñador y evaluador de redes senderistas y ciclistas para la Sociedad Cooperativa La Productora y la Federación de Montaña de España y la CEMPA como técnico de senderos. En este campo tiene como aval el haber diseñado y evaluado unos 500 senderos PR y unos 20 pequeños o grandes, efectivamente. Y ha trabajado en unas 8 redes de senderos, Oscos, en redes, Los Picos, redes senderistas de La Rioja, tanto en Asturias como en Andalucía. La Rioja, Madrid, Extremadura, de las áreas BAC de Sierra Nevada y Rioja. Cierra su ciclo profesional con proyectos como los Anillos Ciclistas de la Montaña Central de Asturias o Cicla de Madrid. Ya jubilado, se encarga las temáticas de la caminería y peregrinaje. Es una palabra que me ha llamado la atención cuando digo de la caminería, sí. No la había... No se utiliza mucho. No se utiliza mucho, ¿no? Y de cuyo resultado tenemos los siguientes blogs: Gente del Bordón, viajes peregrinos y otras caminerías, Asturias peregrina y caminera, blog sobre investigación de caminos de peregrinaje y otros caminos en Asturias. Mis Caminos a Covadonga, que es una página web que iba para libro, pero mantiene y edita en la página miscaminoscovadonga.es. En tiempos del COVID publicó con Editorial de la Llama de Ribadesella el libro Caminos a Santo Toribio de Líbana, Rutas Astures y Cántabras. Publicaciones que ha puesto en el mercado han sido Viajeros del Bordón por el Camino Primitivo, La aventura peregrina de dos hermanos, de Editorial Sapere Aude, y el libro que hoy presentamos, que son Los caminos a la Catedral de Oviedo, Editorial de la Llama. Actualmente es colaborador habitual del programa de la radio del Principado de Asturias, Buen Día para Viajar, de Pablo Vázquez. Bueno, tiene diversos libros en PDF sobre viajes de peregrinos. Y bueno, hasta aquí, ¿vale? Pues nada. Muy agradecido. Pues ahora cedo la palabra a Miguel. Don Gil. Pues muy bien, cuando quieras. ¿Pero tú entiendes eso? Sí, hombre, pues, si lo escribo para mí, no lo vas a entender tú, ¿no? Buenas tardes a todos. Es un placer encontrarnos hoy aquí, en Pola de Allande, para presentar el último libro de Víctor Guerra, sobre los caminos que van a la Catedral de Oviedo. Parece que siempre miramos en otro sentido en la caminería, siempre pensamos en Santiago. Bueno, de esto vamos a reflexionar mucho hoy. En primer lugar, gracias a la Biblioteca Pública de Pola de Allande y su interesante grupo de lectura por invitarnos, y por supuesto a la alcaldesa María Victoria López por estar aquí solemnizando este acto. La cultura y la historia tienen una gran importancia en la construcción de las sociedades y en un presente tan alternativo, posmoderno, hasta líquido, en el que se habla de verdades y posverdades como es el día de hoy, donde todo se relativiza tanto que parece que ni se sabe de dónde venimos ni a dónde vamos, es muy relevante que en las instituciones públicas apoyen la difusión cultural. ¿La cultura está muerta? Es una pregunta interesante. No se alarmen, yo diría que no. Si bien han cambiado los cauces de su consumo, que ahora van más a lo virtual, a Internet, las redes sociales y los formatos audiovisuales. Es por ese convencimiento que tanto Víctor como yo solemos incursionar en la divulgación cultural y académica en los nuevos formatos y plataformas. Pero es algo que en el ámbito cultural y académico no muchos hacen.
por considerarlo como bajarse a segunda categoría, que es todo un error. Pues es como pegarse un tiro en el pie y echarle la culpa a otro, al que tienes al lado. Esto lo digo porque los intelectuales de hoy en ocasiones tienden a quejarse demasiado de la situación de la cultura. Y ahora me doy cuenta que soy un mal educado, pues no me he presentado. Soy Miguel Don Gil, lo habrán visto en los carteles. Soy escritor, doctor en historia y consultor internacional en educación, tanto en América como en Europa. Desde el año 2019 he encontrado mi segundo hogar en la República Dominicana, donde encontré una perspectiva renovada de nuestra propia identidad como asturianos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, que también los tenemos, así como la capacidad de relativizar los juicios drásticos y aprender que salvo la vida y la muerte, no hay nada en la vida que no se pueda solucionar o cambiarse. Creo que es sobre la base de la auténtica tolerancia y respeto intelectual, que hoy se ha abandonado en la sociedad por una cierta división e irritación, que Víctor Guerra y yo nos llevamos muy bien, pues es una evidencia de que este tipo de barreras no existen. Aunque somos muy distintos en algunas cosas, o al menos eso yo creía al inicio, a la postre resulta, o al final, que somos muy parecidos por nuestra capacidad de fascinarnos con aquello que observamos y de analizarlo. Y de cuestionar hasta nuestros propios criterios. Y nos parecemos en eso mucho. Y dicho esto, quisiera volver un poco al día en el que estamos aquí presentando el libro con Víctor. Quisiera destacar que la excelente comida que hemos saboreado en la Llandesa y los efluvios propios de la misma pues sacan quizás de mí mi parte más filosófica y literaria, debiendo ahora obligarme a concentrarme para ejercer mi función de erudito y doctor en lo que queda de presentación. Víctor Guerra, que ya se han dicho cosas interesantes de él por parte de la alcaldesa, es un hombre e intelectual todoterreno. Se embarra las manos, si es necesario, en esos caminos y profundiza en cuestiones teóricas de inmensa profundidad. A nivel cultural e histórico, nunca ha pretendido fundar ninguna escuela, entendida como una corriente o enfoque de pensamiento. Y creo, esto nunca se lo he dicho, que sin pretenderlo, sin quererlo, lo ha hecho. Aunque posiblemente esto sea muy a su pesar. Como espíritu libre no le gusta ser gregario y todo lo que tiene que ver con crear comunidad o grupos le desencanta cada día más. Prefiriendo ser un lobo solitario, aunque yo le llamo al orden e intento hacerle bajar al valle, si bien confieso que no se me da a veces muy bien. La escuela que ha fundado es la de una metodología del cuestionamiento constante y la profundización histórica para entender el motivo del por qué las cosas son como son. Por ejemplo, de aquí este libro sobre los caminos que van a la Catedral de Oviedo. En Asturias, en las temáticas que trata, le han llevado a tener diversos desencuentros intelectuales cuando cuestiona a lo que se tiene como una verdad absoluta o una idea establecida, y en esto tenemos un ejemplo en el campo de las peregrinaciones. Víctor alerta de que el centro de la peregrinación en Asturias es Oviedo, antes que Santiago. De ahí nace este libro. Por otro lado, recientes estudios presentados en la Catedral de Oviedo evidencian cómo Oviedo era un centro internacional en el lejano siglo XIII en Europa, cosa que no es bien sabida. Y antes de profundizar en el libro, decir todavía algunas cositas más sobre Víctor que creo que son interesantes. De Víctor ya se ha dicho que se ha dedicado a la caminería, también se ha dicho que se ha dedicado a la masonería, lleva más de 20 libros publicados, esta infinidad de artículos que también hemos mencionado, y creo que ese dar tanto fruto de manera altruista, sin esperar nada a cambio, porque muchos de estos libros a veces no traen un rendimiento económico que uno diga me voy a hacer millonario con el libro, ¿no? Es más bien por puro amor, pues hace de él pues una persona muy a tener en cuenta en la cultura y en la historia asturiana. Y ahora quisiera, antes de darle paso ya a él, dar mi opinión respecto al contenido del libro, ya que estamos además en un club de lectura, pues hacer 5 o 6 acápites o puntos interesantes del mismo. Quisiera destacar que las fuentes de las que bebe son académicamente solventes, reputadas,
pero en cierto modo olvidadas en el mundo canónico de las caminerías, destacando la jacobea sobre el resto, por proyección actual. Esos autores, como son Ofelia Rey Castelao, Francisco Márquez, Javier Fernández Conde, entre otros, dice el autor con buen tino, me enseñaron a reconocer las huellas y tergiversaciones acerca de la historia y del Camino de Santiago. En segundo lugar, los caminos a la Catedral de Oviedo no es una guía al uso o un rutómetro para hacer un camino sendero con las recomendaciones para las paradas, etc. Es eso, pero mucho más. Además de los diversos caminos que van a Oviedo, con sus kilómetros y etapas, el autor ilustra la historia de los lugares que transita y saca interesantes reflexiones de lo que fue, es y no pudo ser un determinado enclave, trama o vereda. En tercer lugar, el enfoque de tener a Oviedo como destino y no como salida de varias rutas no es típico, pero tampoco hay que decir que no es forzado. Víctor ha sabido entrever en el Mare Magnum, de mucha bibliografía, la importancia autónoma de San Salvador de Oviedo, cuna y culmen de varios caminos que van hasta la Cámara Santa de Oviedo y su conjunto de reliquias de primer orden en la cristiandad. Y está fuera de toda duda la importancia de San Salvador de Oviedo, previa a la tradición, desde el siglo VIII-IX, de peregrinar a Santiago de Compostela como un relevante centro espiritual de Occidente. No digo más en este sentido porque en esto también se va a extender Víctor. En cuarto lugar, sin temor a confundirme, estamos ante el libro más completo hasta el momento sobre la caminería, las peregrinaciones en la región de Asturias. En quinto lugar, sorprende ver cómo el autor acepta sugerencias e invita al lector a escribirle a un email específico que él deja en el libro para que le hagan críticas y sugerencias. Muestra de una cercanía muy notable y de esa característica de observar, admirarse y también aprender de los propios errores. Así que si quieren, si compran el libro, le pueden escribir un correo electrónico diciéndoles que le gustó mucho el libro o que lo hizo muy mal, que él lo va a aceptar. En sexto y último lugar, para no aburrirles, lo último que me queda por decir, más que una reflexión del contenido, es una sugerencia personal. Si al consultar este libro les agrada, les recomiendo que en algún momento futuro puedan adquirir Viajeros del Bordón, también de Víctor, donde el autor narra sus vivencias y describe el viaje por el camino primitivo a Santiago. Este me recuerda en algo a aquel, aunque sea ese más modesto en su extensión y alcance, y rescata una historia formidable, aquí está este libro, entre dos hermanos que peregrinan, discuten, se pelean, se reconcilian y es como una tragicomedia muy interesante que yo les recomiendo si pueden leer. Hasta aquí creo que por mi parte está todo dicho. Creo que Víctor nos va a dar unas buenas pinceladas de su libro y aplaudirle por tener la perspicacia y la amplitud de miras de saber ver cómo históricamente las peregrinaciones en Asturias tuvieron como objetivo Oviedo. Muchas gracias. Teniendo presentadores así, ¿para qué va a venir uno, no? Bueno. Los asturianos tenemos un problema desde hace ya tiempo y es olvidarnos de nuestros orígenes, ¿no? Nuestra identidad la tenemos muy folclórica, pero en general olvidamos un poco qué hacemos aquí, dónde estamos y quiénes somos. Y esto viene a raíz de que, como decía Miguel, veneramos mucho Santiago, pero hay un refrán que cada vez nos da en la cara y en las orejas. Y es que el viejo refrán dice: quien va a Santiago va a ver al siervo y no al Señor. El Señor es San Salvador de Oviedo. Hemos tenido la capacidad de olvidar y la capacidad de perder lo obvio. Y digo esto porque en el siglo VIII Asturias era la aldea de Asteris y Obelix de Carlomagno, allá en el Reino Franco. Es decir, en un mapa lleno de abencerrajes musulmanes
y de una Gallaecia que estaba perdida, había un reino visigodo y una serie de reyes visigodos que plantean crear una capital visigoda en Oviedo, que es como si fuera la aldea de Asterix y Obelix, o sea, el país galo, o sea, una cosa impensable. Pues estos hombres levantan una catedral, intentan levantar, una catedral, una capital, primero en Cangas de Onís, luego terminó Oviedo como referente. Y se dieron cuenta, como recientes cristianos católicos, que era bueno adjuntar al poder el tema muy demandado que era las reliquias. Y ya desde Alfonso I se dan cuenta de que eso es un punto de atracción importante. Y se empieza a crear la base de lo que fue la Cámara Santa. O sea, que tenemos de todo ahí metido, ¿no? Y eso atrajo mucho la atención. Estamos hablando del siglo VIII, todavía el arca ese de piedra todavía no había llegado flotando a Padrón, faltaban unos cuantos siglos. Y lo que hace es que la conjunción de una serie de pandemias en el reino franco, en el reino carolingio de Carlomagno, hace que la gente se eche a los caminos. Porque las pandemias, como aquí el COVID, se lo van a comer. Entonces, si me voy al camino, ¿cómo? O sea, yo soy artesano, si soy herrero, si soy cantero, pues algo, y si no me darán de comer a alguien, o sea, o si no robo manzanas, ¿no? Entonces, hay una cantidad de gente, además, con el atractivo de ver qué pasaba aquí. Daros cuenta que ahora estamos muy globalizados, pero de repente que suene un imperio, había caído el imperio godo y unos visigodos quieren emular al imperio godo y en Oviedo crear una capital. Y con esa atracción de una Cámara Santa, daros cuenta que se va creando y ya cuando se consolida tiene el pañolón, o sea, el famoso paño de Cristo, tiene las dos cruces, cruces de los ángeles y cruz de la victoria, que tiene una cantidad de elementos importantes en aquel momento. Eso hace como un campo de atracción de decir, a ver qué pasa allí, camino de allí, además con la ventaja de que se estaba construyendo todo. O sea, realmente yo, por ejemplo, uno de los futuros libros, si algún día se hace, hablando de los viajes de Beato de Liébana, que viene a Santianes de Pravia a ver cómo encierran en el cenobio a la reina viuda Dosinda, pues me doy cuenta de que está todo construyéndose. Todas las iglesias en el 875 eran cimientos. O sea, no había, todavía Oviedo estaba casi desbrozándose, estaba San Vicente ahí medio construyéndose. Bueno, pues toda esta gente viene a Oviedo a ver qué pasa a Oviedo. Es verdad que una vez que se acabó todo, se fueron. Quiere decir que la Gascona nos quedó mucho más tarde, o sea, la Gascuña, digamos, esa presencia franca no dejó mucha huella. Se sabe por algún documento, además hay que tener en cuenta que esa época genera muy pocos documentos, no sé si hay 8 o 10, con lo cual, y se hacen 200 años más tarde, con lo cual tenemos muy pocas referencias de lo que sucede. Pero bueno, hacemos una composición del lugar. Eso, como digo, antes de llegar a Santiago, se crean una serie de caminos, se utilizan una serie de caminos, en general calzadas romanas, y a partir de que aparecen las polas, o sea, pola de allá, unas primero, otras después, las polas como Tineo, van aflorando otros caminos y se van utilizando para llegar a Oviedo. Ahora es muy fácil, bueno, de hecho es tan fácil que si le quitan las flechas los peregrinos no saben para dónde van. Antiguamente, en ese siglo VIII, IX, que no había nada, había lo que llaman los ingleses los tracing board, que son los edificios gitos, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos por el monte, pues ponemos piedrecitas para saber, o un palo o tal, para saber por dónde vamos. En aquella época se ponían eso, los edificios gito,
Y si cogemos desde Irún o desde Somport hasta la Catedral de Oviedo y viceversa, desde la zona de Gallaecia, o sea, la Galicia, hacia acá, vamos a ver una cantidad de edificios hitos bajo una advocación. San Salvador. No os tengo que contar que Asturias tiene 60 advocaciones a San Salvador. Aquí cerca, San Salvador de Negreira Muniz, San Salvador del Valledor, atrás San Salvador de Cornellana. O sea, quiero decirte que al final esos eran los hitos, las flechas por las cuales los peregrinos de aquella época, digamos, ahora yo quiero ir a San Salvador. Evidentemente, esta gente era pasto bueno, y negocio de los arrieros. Ellos no sabían a dónde venían. Les decían, vamos por lo que llamamos ahora hospitales, pues por hospitales. Vamos por el Nisón, por el Nisón. Eran por donde iba el arriero, por eso hay tantos caminos como arrieros había. Oiga, yo voy para Santiago, o sea, en el caso de Santiago, yo voy para Oviedo. ¿A dónde va usted? A tal sitio. Bueno, era o quedarse aquí o ir detrás del arriero. Entonces el arriero lo llevaba, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos unos alemanes, ya camino de Santiago, que terminan en Ferrera Los Gavitos, en la zona de Muñas. ¿Por qué paran ahí? Bueno, porque el arriero seguramente iba a subir al avión para bajar a tu tierra y bajar a Salas. Entonces, ¿qué hicieron? El arriero dijo, mira, yo cruzo tal, voy a Ferrera Los Gavitos, subo arriba al avión y te bajo a Malleza, y de Malleza ya te coloco en Salas. Y a partir de ahí, y por eso, o sea, aparecieron donde aparecían, ¿vale? Bueno, pues esa historia de los sitios de San Salvador previos a Santiago, digamos, han desaparecido de nuestra memoria. Los historiadores engrasaron muy bien toda la historia jacobea, pero dejaron toda esa otra historia, porque no solo desde San Salvador de Irún viene marcando el camino por iglesia. Es decir, que desde Navarra está San Salvador de Leire, San Salvador de Oña. O sea que algunos pueblos nos van a sonar porque son hitos de flujos de poder religioso y poder civil importante. Si vamos a Palencia, Cantamuda, entramos en Líbano, quiero decirte que, y desde Galicia tenemos, digamos, la entrada aquí, lo que os decía, San Salvador de Negreira Muniz y San Salvador del Valledor, que nos da acceso a Burón. La capital no era Fonsagrada, era Burón. Y Negreira Muniz era de la diócesis asturiana, que se cruzaba, lo hablaba con Mariví ahora, por Vedramón, santuario de Vedramón, ¿cómo era el pueblo que va? A Bustarel, de Bustarel abajo y a Negreira. El otro camino que yo suelo utilizar, porque bueno, como peregrino soy un poco extraño, bueno, yo soy de los que va y vuelve, porque como los viejos mitos, no, el mito no se consolida hasta que no hace el camino de regreso y cuenta su viaje como hacían los viejos héroes griegos, ¿no? Entonces, porque claro, la gente tiene que entender que hasta ahora existe Alsa, pero antes no existía Alsa y uno volvía a su casa otra vez caminando, ¿no? Es una cosa que conviene tener en cuenta. El viaje, la aventura de Santiago no era ir a Santiago cuando fue, o a Oviedo. La aventura era volver a casa. Porque ya vas sin dineros, has pasado por todo, hay que darse cuenta que mojarse en el siglo VIII, siglo IX, siglo X, hasta el XIV, XV, eran aquellas ropas mazadas que no entraba el agua, pero cuando entraba llevabas 10 kilos encima, ibas mal comido y encima tenías que regresar. Y no, eso, no había alza, no había medios, o sea, tenías que volver, ¿no? Entonces en esa vuelta es donde además ya no tienes la ayuda tanto como a la ida. En ese sentido, bueno, eso no lo hemos olvidado, se engrasó mucho la historia jacobea y empezamos a mirar a Santiago. Siempre a Santiago, y además
ya nos regresábamos, vamos a Santiago, ya cuando llega la modernidad, pues ya venimos a casa de otra forma. Bien, esta es un poco la síntesis de lo que quería contar, que por cierto, en ese periodo, el otro día María Josefa Sanz en Santiago hablaba de que Asturias tenía 10 o 12 albergues en esa época medieval, y tengo que decirle que en el siglo VIII al IX Asturias contó con 200 albergues. No solo para peregrinos, sino para viajeros, o sea, gente que se movía, porque tenemos la sensación de que antes la gente no se moría en casa y nacía aquí y moría aquí. La gente se movía por ganados, por mercancías, por temas religiosos, temas políticos, se movía y había embajadas. En el 875 se mandó una embajada a Aquisgrán a ver a Carlomagno, 875, al reino franco. Entonces, todo eso necesitaba de una infraestructura de albergues, donde los viajeros pudieran descansar, tomar un poco de comida si había, que esa es otra, comida había poca, porque los viajeros que tenemos a lo largo de los siglos lo que se quejan en general es que entrar en Asturias era muy complicado porque faltaba mucha comida. O sea, era muy difícil comprar en aldeas como estas, oiga, véndame usted 2 patatas, pero es que si se las vendo yo me quedo sin comer, ¿no? Entonces, digamos que era una vida muy, muy difícil. Entonces, digamos, cuando viene el factor jacobeo o de Santiago, lo que va a hacer ese fenómeno es colonizar los viejos caminos, digamos, salvadoreños, que ya estaban. O sea, eso que venía a la catedral lo que hicieron fue alargarlo hacia Santiago, o sea, darle una proyección hacia Santiago. Y entonces lo encontraron muy fácil, o sea, cogieron los caminos, eso sí, si antes había más diversidad, pues se fueron vertebrando en una serie de arterias más concentradas. Pero, como decía antes con la alcaldesa, eso nos hizo perder, por ejemplo, y eso podríamos hablarlo otra vez en otra sesión, que son los caminos, por ejemplo, de Pola Allande. Pola Allande es uno de los concejos, a pesar de su pequeñez, no como territorio, pero sí en la cuestión de caminos, y es que hemos reducido la caminería aquí al camino del Nisón, el que viene por la Valladolid, y el de Hospitales. Pero, sin embargo, yo he salido de aquí al Valledor, del Valledor a San Antolín. San Antolín tiene unas vieiras en el ábside de la iglesia, quiere decir que allí dejaron un testigo cuando se construyó, pues podía estar en el tejado y eso no, cuando se construyó abajo ya se pusieron unas vieiras, quiere decir que pasó gente. Y eso lo hemos perdido. Le hablaba, por ejemplo, el primer camino no viene por Ogona, no nos entra al territorio por la Badoira, entra por Gera y Mirallo, Mirallo a Celón, al monasterio de Celón. Ese era el camino, porque era como más recto, o sea, no tenía tantas ondulaciones y además conjuntaba con otro camino que tenemos olvidado y que también a veces venía por aquí y otras veces iba a juntarse al Pozo de las Mujeres Muertas, territorio allandés, a través del camino de Leitariegos, del camino del monasterio de Hermo. La gente que venía de la meseta bajaba, es más, en la regla Perandones, bueno, trabajando esos caminos y pateándolos, digo, sí, pues nada, que cogí el camino luego viejo, desde la regla Perandones a San Antolín, que ese era otro camino que había, miro así y veo barrio de los peregrinos, en la regla de Perandones. Señal de que hubo movimientos, ¿no? El tema por Pomar de las Montañas, que decir que esas arterias se utilizaban para arriba y para abajo, a veces con unos motivos y otros, pero tenemos, por eso yo prefiero hablar de caminería y no de peregrinaciones, porque la caminería engloba mucho más gente y más variada. Otro camino que también a mí me sorprendió, y que va a otro San Salvador, y esto me lo comentó gente de San Antolín y del Valledor, que era subir a San Salvador de Naraval. Cruzar todo el palo, o sea, todo el Valle del Oro,
pasar de la Ría Loro a subir y pasar de aquí hacia Naraval, para pasar a ver a sus familiares, a llevar ganados, es decir, que nos movíamos y teníamos más caminos que estos 2 o 3 que os comentamos, ¿no? En cuanto al libro, ¿por qué los caminos a la Catedral de Oviedo? Bueno, primero, era una forma de reconectar con esa peregrinación, esa caminería antes de Santiago, de que no le debo nada a Santiago, porque Oviedo es mi capital y es, digamos, el centro, digamos, del mundo. Aquello era el mundo mundial, porque lo demás era el mundo, digamos, de los árabes, o sea, que quitando este vallecito que era Asturias, un poco Cantabria y la Gallaecia, la Galicia, digamos, lo demás era tierra de árabe. Por tanto, lo que intenta el libro es conectar con eso. Y en las hojas previas a la guía que voy a crear, hablo de todo esto y cómo desmonto una serie de mitos, de que, bueno, como que Santiago y se acabó España, ¿no? Antes de Santiago, aquí había unas peregrinaciones, había una gente y había, bueno, un stand. ¿Por qué aparece el libro a la Catedral de Oviedo? Bueno, primero porque, como decía Miguel, soy un poco contestatario y además vino una pandemia que nos puso a todos en casa. Echaron la llave y dijeron, no se puede salir de casa. Nos conformamos. Entonces, cuando abrieron un poco la llave, que dijeron, no se puede salir en el límite de la provincia. Bueno, y yo dije, ¿y por qué no hago un libro que desde los límites de la provincia me lleve a Oviedo? ¿Es la misma guía que ir al revés? No. Primero, no está señalizado el camino a la inversa, con lo cual le dan plus de aventura. Ya no está la raya amarilla, la raya amarilla que ya me perdí. No, ya sales de Grandas de Salime, que ahí empiezo con Grandas de Salime. Bueno, sí, no, porque como ya era territorio gallego, digamos, y Grandas era, digamos, para no empezar un poco más allá, pues empecé en Grandas. Ya empiezo con la aventura, ya no hay marcas, ya soy espíritu libre. Igual me da ir por este camino que por el otro, si lo conozco bien, y si no, por donde Google o lo que sea me vaya llevando, con lo cual le doy un plus de aventura, de no ir tan sujeto a las marcas o lo que me diga no sé quién. En ese sentido, le estás metiendo a tu propia aventura del camino, que es una aventura, echarse a los caminos. Bueno, pues no sabes muy bien, ahora vimos 2 peregrinos aquí ahora, pues en invierno pues está todo medio cerrado, o sea, yo he estado ahora por Cantabria 8 días y he estado casi 3 días a medio comer, porque no llegaba a las horas, o ya no dan cenas, porque no compensa, bueno, tienes que andar de bocadillos. ¿Adelgazaste mucho? No tanto como tú, que comes el doble de lo que deberías comer. Bueno, entonces, en el sentido ese de que primero conectaba con esa peregrinación y ese sentido de ver Oviedo como una capitalidad y no estar mirando hacia Santiago. Oviedo nos da todas las perspectivas suficientes como para llenar el espíritu viajero o peregrino y, sobre todo, ver los territorios desde otra perspectiva. Parece una tontería, pero cuando uno da la vuelta, no sé si cuando vais por ahí, por los caminos, o ibais, cuando dabais la vuelta, si no mirabas para atrás, igual te perdías, decías, este camino no me parece por el que yo iba, ¿no? En ese sentido, el caminar, en ese sentido del caminar y descubrir, a mí me parece interesante, porque te da perspectivas distintas, visiones distintas, y en ese querer mirar panorámico, pues vas entendiendo el paisaje y el paisanaje, ¿no? A mí, por ejemplo, esta zona, bien por Hospitales, ahora estoy por el Valle de Carondio, por el valle que está entre la Sierra de Carondio, que por ahí también pasaban ciertos caminos, fuera de los postes que pusieron,
y bueno, me parece interesante examinar el conjunto y bueno, yo quería comentarlo también, el tema de hospitales, esa es una, se lo comentaba la alcaldesa, es una senda ganadera, no es una senda peregrina, porque los peregrinos tenían que comer y tenían que beber, no lo traían puesto como ahora, que te metes un paquete liofilizado de eso, una chepa con 1 litro de agua y ya tira millas, ¿no? Los peregrinos venían por los valles, venían por donde había gente, por donde había pueblos, porque era la forma de poder subsistir. Iban pidiendo, yo me recuerdo, y todavía un señor del Espín, muy mayor, con 90 y pico años, me decía, no, yo recuerdo, siendo pequeño, un señor a la puerta de mi casa que mi mamá le dio un plato de sopa y decía que iba para Santiago. Iría, yo no digo que no. Quiere decirte, ese era, digamos, de ir por los valles, de poder decir, oiga, me da usted un platito de sopa, me da una manzana. Por hospitales, desde luego nadie te va a dar nada. Ni agua hay. Bueno, hay, pero hay que buscarla. Entonces, los caminos van por los valles, por donde tal. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, los historiadores, como no suelen caminar mucho, es lo que ¿Lo dices por mí? No miro para nadie. Una vez, bajando de Belmonte Miranda, encontré un señor cabruñando y tal, y bueno, me terminó dando de comer y tal, y charlar y tal, y con la mesa, decía, por la mesa no iban la gente, iban los ganaderos, los que movían el ganado, pero por la mesa no hay nada. Dice, yo, cuando era crío, salía con 3 tíos, mi padre y el abuelo, y salíamos con 10 caballerías a vender. Estos eran herreros, fesorias, trentes, bueno, todo esto. Esos en la mesa, por muy buen camino que fuera, allí no vendíamos un chavo. ¿Dónde lo vendíamos? En el valle. Subiendo por los pueblos de Saliencia, pim, a Terrestío. Es más, antes de llegar a Terrestío ya habíamos vendido 2 caballerías. Ya tenía que dar un tío mío vuelta. Entonces, tenemos como unas perspectivas muy confusas, ¿no? O sea, que decirte que nos hemos hecho como unos esquemas de caminería a veces muy extraños, y se lo contaba a Marigui, por ejemplo, el camino mejor que tenéis aquí para ir a la Marta, al Alto de la Marta, es el Antigua, lo que llaman el camino de la Antigua, el camino del canal, que sale de Lavadoira y en plano, y con agua, llegas a la Marta. En la Marta, si bajas bajas allí, en 2 patadas estás en Montefurao. No tienes que subir el palo y luego bajar al puerto para luego bajar a Montefurao. No haces, o sea, no somos tontos, ¿no? O sea, que decirte, bueno, ahora un poco más tontos sí que nos hemos vuelto. Pero claro, tú subes el Alto, por ejemplo, la gente que viene atrás, sube o desde aquí a coger, aquí encima del Palación, coges el camino de la Antigua y sales a la Marta en 3/4 de hora. Y de la Marta ya bajas a Montefurao en otros 3/4 de hora. O sea, en escasamente 2 horas. Se ahorra muchísimo, ¿eh? Joder, que sí se ahorra. Y encima quedas joven porque no haces mucho esfuerzo. Bueno, esa es un poco la historia. En este caso es un tomo 1. Trata todo el camino primitivo, lo que llamamos el camino primitivo, que por cierto, otra mentira piadosa, es que Alfonso II me parece que no pasó por aquí. Primero, porque ya era mayorcito y darse una cabalgada de 200 y pico kilómetros, a ver si aquello era bueno o malo, como que no. Es ver, lo que es posible es que estuvieran los condes palatinos en Padrón, que por cierto, fueron allá, pero no fueron a ver lo que había allí. Lo que fueron era a ver si se podían traer el arca marmórica a Oviedo, que para eso era su capital, y habían hecho todo un relicario de la Cámara Santa en la catedral. ¿A qué voy a dejar allá, en casa del demonio,
en la Gallaecia, que además con los gallegos nos llevábamos más bien mal que bien, a dejarles allí aquello, si podía traerlo. Entonces, hay, bueno, las conclusiones que saco es que ellos cuando llegan allí tienen que firmar un protocolo de lo que hay allí no se puede mover en 3 leguas. Que se dice que debieron llegar allí y dijeron, bueno, esto nos lo llevamos. Digo, no, esto se queda aquí. Y encima firman un documento de que lo que hay aquí no se mueve. Es más, tanto es así que si hubiera ido el rey hubiera hecho allí algo. Pues no, dejó 4 perras, para que una cosa que sí lo recogen las leyendas, de que era de barro y piedra. O sea, una ermitilla para tal, que luego tuvo que venir Alfonso III, el que ya viendo lo que había hecho su antepasado, dijo, no, a esto hay que darle más empaque y tal. En ese sentido, esa es un poco la historia, voy desmontando algunas cosas y cuando empiezo la guía, ya mirando a Oviedo, que voy dando los kilómetros de Grandas de Salines a Verducedo, pues voy contando algunas cositas y desmontando otras y hablando también de las variantes, de la variante de hospitales, que por cierto, esos hospitales estaban hechos para ganaderos, porque yo creo que vosotras y vosotros sal no necesitáis, ¿no? Bueno, pues allí lo que te daban eran fuego, derecho a fuego y a sal. O sea que la sal, si nosotros no la tomamos, tal, es que los ganados eran los que los necesitaban. Entonces, digamos, esos hospitales que aparecen en Tarna, en Cangatonís, que en los Altos, esos hospitales estaban pensados también para viajeros y sobre todo para viajeros transhumantes, que decir, gente que llevaba ganados, no transterminantes más que transhumantes, o sea, que llevaban ganados desde la Marina o desde la zona de Tineo a la zona de Grandas, etc. Y esos hospitales tenían esa función. Son hospitales muy tardíos, son del siglo XIV, en esa época ya el peregrinaje se iba decayendo. Y otro dato que nos da de cómo podían funcionar es que en los informes de los curas de la zona, de lo que llamamos los curatos, siempre dan malos informes de los administradores de esos albergues, porque nunca estaban. Lógico. Vamos a ver, el de abajo, de piedras de tal, ¿qué va a estar? 200 días allí a ver si pasa alguien para darle fuego y calor. Iría cuando iría, cuando tocara subiría o cuando alguien le daría un toque de decir, oye, estoy, pero no iba a estar, digamos, como ahora que se pone un hospitalero y queda allí a controlar quién pasa o tal, ¿no? Y aparte, bueno, si conocéis los hospitales es un chozo, ¿no? De piedras, o sea, sí, muy mala. Entonces, en ese sentido, en los informes de los curatos siempre daban que estaba abandonado y tal. También es cierto que al ganadero de abajo del valle le interesaba tener la gestión de arriba. ¿Por qué? Porque ensanchaba sus pastos. O sea, podía aprovechar los pastos propiedad del albergue o de la alberguería, o como queramos llamarlo, hospitales, y además aprovechar la punta de ganado que tenía cada hospital, porque esos hospitales se dotaban de propiedades en tierra y propiedades en ganadería. Quiere decir que pues a lo mejor le tocarían 2 crías de oveja, 2 de cabra y una vaca. Y eran muy golosos, eran hospitales muy golosos, que nada tiene que ver, por ejemplo, con los hospitales del valle. O sea, cuando el rey cambia el camino de Gera y Mirallo y lo obliga a pasar por Obona, pues puedo deciros que el hospital de explotar el hospital ya en el siglo XIII de Pedregal, había que darle al arzobispo de Santiago 2 bueyes. Es como regalarle ahora 2 tractores. A cambio de gestionar, para que vean cómo se mueve. Bueno, pues eso, este libro trato 2 caminos, el primitivo ese, y voy contando eso, las historias de que tal vez Alfonso no estuvo, etcétera, etcétera, y el camino de Salvador que viene de León hacia Oviedo. Eso es también muy conocido y son 2 caminos históricos.
Y el libro se fragua así. Claro, es un libro que se vende más bien poco. En este caso... Qué bien te vendes. Coño, ya tengo que decirlo todo. No se dice siempre la verdad. Ah, no. Bueno, hombre, por eso, como no se vende, lo bajamos de precio de 25 a 20. ¿Por qué? Porque realmente mirar a la catedral, o sea, si pusiera a Santiago, seguramente como guía se vendería mucho más. Mirando a Oviedo como que es ir para casa, ¿no? Y ese es un poco enlace, y ya termino con esto, con lo poco que nos valoramos de decir, es que vamos a casa, es que vamos a San Salvador de Oviedo, que fue cuna junto con Aquisgrán, con Carlomagno, nos codeamos con Carlomagno, le mandábamos embajadas allí. Y dice que no éramos, bueno, éramos un cogollín de pueblo, pero que teníamos nuestra visión, y en ese sentido toda la estirpe de los Ramiro, de los Alfonso, de los Fruela, etcétera, etcétera, lo tuvieron muy claro, porque siempre trabajaron a ensanchar esa Cámara Santa, porque sabían que era la forma de enganchar y de justificar lo que... Y Alfonso II, que fue, digamos, en ese sentido muy clarividente, de hacer una capital que era, digamos, copia de Aquisgrán, de lo que estaba haciendo Carlomagno, ¿no? Entonces, eso, hecho ahí, pues es un poco lo que os cuento en este libro, que bueno, que ha editado la editorial de La Llama, también haciendo una apuesta arriesgada, en el sentido que, bueno, que las fotos, pues, encarecen el libro, pero también quería hacer un libro más vistoso, ¿no? O sea, no tanto para llevar en la mochila, porque pesa, pero yo creo que... ¿Para encender un fuego sirve? No, es mal papel ese, porque es papel de ese satinado que para darle fuego... Esto sí, sin embargo, esto sí que... Bueno, este no. La edición está muy cuidada, ¿eh? Está muy cuidada, sí. Nos equivocamos en este primer libro, que debería... Este es otro, el primero que hice, que es Caminos a Santo Toribio de Liébana, que también hay la querencia, pero me equivoqué, porque ni a los asturianos nos interesa mucho Santo Toribio, lo que pasa en Cantabria, ni a los cántabros parece interesarle mucho Covadonga o la Catedral de Oviedo. Con lo cual, como es un camino fronterizo, ni a unos ni a otros se les satisfizo. Y tenía que haber sido ese formato, y terminó, como ves, con fotos muy pequeñitas. Bueno, este libro lo dejaré para la biblioteca junto con este otro, y con textos, bueno, muy pequeñitos, ¿no? Esta era la idea, y luego que sí, que le comentaba a Tania el tema de que para un club de lectura, porque ya hago un poco publicidad de este otro, en el sentido de que es... yo tengo un hermano más pequeño que yo, pero que avatares de la vida, pues nos tratamos más un poco. Él tendría, no sé cuántos años tengo, tiene él, creo que debe tener 6 o 7, menos que yo. Entonces, claro, éramos generaciones distintas, amigos distintos, y luego hicimos vidas distintas. Yo creo que nunca traté más con mi hermano que con este camino. Un día me dijo, oye, quiero hacer el camino contigo. Nunca había visto un camino. Y entonces nos echamos camino adelante. Ya os digo que nunca traté tantas horas con él como con este camino. Entonces, claro, yo voy contando todo lo que va. Bueno, de hecho hay un capítulo aquí, pues cómo llegamos aquí a Polayande, cómo cenamos, de todo lo que nos había pasado por el camino, cómo encontramos a una portuguesa cantando fados para la zona de Porciles. Bueno, pues voy contando, y bueno, y todas las putaditas pues entre hermanos, porque que por cierto no llegamos juntos a Santiago. ¿Cierto? Terminamos tanto uno harto del otro, y además yo le voy contando la historia. Le voy contando, y para él eso era como contarle chinos, o sea, no entendía nada, porque este mundo y tal, pero bueno, era entretenido. También es cierto que lo tenía un poco como de criado, en el sentido que lo mandaba por delante, y algunas veces no salía bien. Me acuerdo, y ya con esto ya nos doy más la coña,
llegamos a Sarria y le mandé que fuera por delante para coger el albergue. Y le di la credencial para que sellara. Bueno, cuando yo, el hermano no aparece por ningún lado. Este ya me largo. Nada, pasan las horas y no aparece. Y a las 10 de la noche aparece. Dios, cómo apareció. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que me estabas esperando? Yo ya cené. Digo, tienes huevos tú de decirme que estoy yo aquí esperando, ya me habían dado la llave, tal, no sé qué. Y dice, además, que ya te lo hice, toma la credencial, sellada. Vale. Al día siguiente abro la credencial y había puesto los 16 sellos de Sarria. De donde había entrado a tomar algo, como había que sellar, ya hiciste el camino, ya lo acabaste. 16 sellos en una credencial. Bueno, matar no lo maté, pero no fue por ganas. Bueno, de esas unas cuantas, ¿no? Entonces, quiero decir, que en ese sentido, como libro para un comité de lectura, es interesante. Hay cosas que os van a resultar mucho más cercanos que a lo mejor una guía. Viajeros del Bordón, que no dijiste el título. Viajeros del Bordón, sí. Es el periplo de unos hermanos. Y nada, con esto ya se acabó la charleta. Ahora podéis hacerme las preguntas que queráis. O hacernos. Bueno, yo solamente me dio tiempo a leer un poco y leí la parte que corresponde a las etapas de Allende y no entera, porque tampoco tuve tiempo. Me resulta, es diferente a cualquier otra guía que haya uno visto, aunque sea la inversa, porque la verdad que el viaje de vuelta lo hacen muy pocos, muy pocos. De cada 1000 podemos decir uno, si acaso dos. Y no se nos ve. Y no se ve, no, eso es cierto, no se ve. Es meramente testimonial el viaje de vuelta. Pero me pareció, aunque sea una guía a la inversa, es una guía muy completa porque haces la parte histórica, la parte del camino, las opciones para ir por aquí o por allá. La verdad que realmente es muy interesante y está muy trabajado el libro, muy trabajado. Muy pateado. Y muy pateado, bueno, yo he trabajado muy pateado. Entonces solamente me dio tiempo pues desde Grandas, porque yo conozco bien el concejo, entonces me iba haciendo una idea perfectamente por las sendas que cogías, porque lo conozco bien. Hasta aquí, hasta por ahí, que empiezas a subir por Ferroy, ¿no? Sí. Y después llegas a la Valorida. Ahí lo dejé porque, bueno, ya entrabas en Tineo y he de reconocer que ya me interesaba menos. Haces bien. Y no me daba tiempo tampoco, ¿no? Pero, desde luego, la edición está súper cuidada, me parece un libro fantástico, muy interesante. Y nada, yo realmente te lo voy a comprar y lo tienes que Bueno, ver. sí, señorita. Para terminar de... No, con lo que hablabas de los peregrinos y el viaje del retorno, los que retornamos no se nos reconoce como peregrinos. Nuestros propios compañeros de peregrinaje no saben quiénes somos, no nos han visto. Yo cuando llego aquí, por ejemplo, llego a Pola Allende, a mí no me ha visto nadie. O sea, no saben, ¿y este satélite de peregrino de dónde coño ha salido? Si llevamos ya desde Oviedo unas etapas y aquí no lo hemos visto en ningún lado, porque nos vamos fijando más o menos. Pues nada, no sabe. Y bueno, ¿y dónde ha salido? ¿Y por dónde ha venido? Pero bueno, ¿eh? O en Asia, sí, te dicen, ¿no? En ese sentido somos muy desconocidos. También es muy duro porque el cruce con otro peregrino, que es muy típico en la literatura odopérica que se llama, es muy típico decir, bueno, cogí a no sé quién, a una chica y fui con ella hablando y tal, y aquí el cruce son 3 segundos. Hola y adiós, buen camino y poco más. O sea que el cruce con la gente y cuando llegas a cenar. O sea que cena y bueno, y te echas y al día siguiente ya no ves. Entonces el viaje de vuelta es un poco lo que decías. Es bonito, es muy duro porque es duro
en todos los sentidos, vas cansado, ya has hecho unos kilómetros, pero es muy satisfactorio, aunque tiene esa parte de ser muy desconocido en el territorio, pero también te da libertad, ¿no? Yo voy... No, a la buena de Dios, si acierto, acierto, y si no acierto, mira, pues para otra vez ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y los caminos del Valledor los hiciste también? Sí, yo suelo ir, bueno, depende. He hecho hace 4 años el pasar de aquí, bueno, un año quise pasar por el Río del Oro hacia allá, mal, porque están ya perdidos y tal, y hay que salir a Verducedo. Porque si no, bueno, a Verducedo, coger la carretera que va a la Cola del Envase, sí, Valledor, sí. porque... O también de la mesa a paradas abajo. Yo paso por Vedramón a San Salvador. Sí. Y otra vez lo cogí aquí en el palo y bajé por la sierra. Por los eólicos Bueno, claro, por la zona del Valledor. Sí, claro, bajaste a Robledo, Cobo y todo. Sí, pero la bajada ahí a San Martín del Valledor es tremendo. Sí. Y he hecho ese, he bajado por Bustariel a la zona de Escanlar y luego coger la pista de todo el Navia. He subido por el río Navia a San Martín de Suarna, o sea, he subido por el río Suarna. Sí, porque en San Martín de Suarna había habido una encomienda de Santiago que dependía de Portomarín. Y entonces me interesaba ver eso. Entonces, ¿qué entraste? ¿De Escanlar? ¿Por arriba por la...? Bajé a Escanlar, a Ernest, y luego ya cogí toda la pista, porque antiguamente se pasaba por el vado que había a Negreira. Ahora Negreira... Sí, desde Escanlar vas a Ernest... Sí, no, el problema es que el vado, no hay vado, o sea, antes sí, porque el riachuelo era muy pequeño, cruzabas el vado en verano y te subías a Negreira, que Negreira era parte parroquial del Cabildo Betense, hasta Burón incluso llegó a ser, y entonces ahí ya crucé, y eso lo crucé, y luego crucé eso, lo que te digo de subir por el Camino de la República, que llaman, desde Marentes al camino, porque había unos holandeses que habían dicho que el camino que iba giraba y tal. Y luego he hecho el de atrás, el que viene desde donde estaba el protestante, ¿cómo se llama? Desde Besullo, por todos esos pueblecinos, a los eólicos. A los eólicos también. Y el otro camino que quise hacer también fue el de la regla Perandones, a subir al Pozo de las Mujeres Muertas por atrás, que era el antiguo camino, y bajar hacia San Antolín. Hacia San Antolín. ¿Y pues cuántos caminos hizo usted? Como no me los pagan ni me pagan el kilometraje, ni los cuento. ¿Pero cuántos? Por lo menos 6 que llevo contando. 6. Ya llevo muchos. A ver, como caminos, sí, llevo muchos porque hago etapas para estudiarlos. Entonces hago, por ejemplo, me interesa hacer desde aquí hasta Fonsagrada. Pues hago 4 etapas perdido por el monte, muchas veces durmiendo en el monte. Durmiendo pues en la ermita que hay allí debajo de lo que era la ferrería que va para Suarna, que decirte que duermo donde puedo, ¿no? Para no tener que depender de taxis y tal. Caminos como tal, pues no sé, 15 o 20. O sea, ¿De la zona esta, me refiero? no, por aquí muchas, pero por etapas. Por ejemplo, suelo siempre venir o coger... a Santiago ya hace 3 años que no voy. Ya aquello es una marea que no merece la pena, no hay albergue, no sé qué, y para ver gritos y tal, no voy. Doy la vuelta, por ejemplo, este septiembre he hecho el Camino Olvidado desde La Robla por todo Omaña, la Sierra de Omaña, a salir a Villafranca del Bierzo. Ahí subimos al Cebreiro. Y como ya preveíamos y aparte había muy mal tiempo, bajamos en autobús a Lugo. Y en Lugo vinimos andando
por ya el Primitivo hasta Tineo. O sea, que dice que y vinimos, que nunca había venido, ¿sí? Nunca había venido por la pista que está encima de la carretera desde la zona del Valledor a Verducero. En vez de ir por Acordal, que es más suave, por Vedramón, pues ahí en Vedramón cogí la pista y que da vueltas y vueltas, creí que no llegábamos. Y hasta Tineo. Entonces no soy uno que va a San Por y tiene que hacer, no, he hecho el francés entero o una o dos veces. Hago tramos que me interesan, como hago historiografía, pues me interesan determinadas etapas, busco caminos viejos, ahora estoy, por ejemplo, buscando en Picos de Europa un camino que va a la Vidre, un puente extraño que hay en Peñamellera, allí olvidado, pues estoy buscándole, entonces eso me obliga a ir 2 o 3 veces, a veces me quedo allí, si es buen tiempo, y otras veces... Entonces, como caminos, tampoco los cuento, los hago. Y luego etapas de investigación o caminos incluso de llegar... o sea, Santiago para mí ya no es un objetivo, o sea, ya lo he visto, ya he estado... Y entonces me interesa más conocer los territorios. Y por ejemplo aquí estoy haciendo ahora los caminos romanos que iban por debajo de la Sierra de Carondio, que iban desde... Por cierto, que aquí se ha cometido un olvido, no por vuestra parte, sino por Tineo. El camino va de la Mortera arriba a la Sierra, ¿verdad? Y Santiago Cerredo, ¿por qué tiene ese nombre? Y lo hemos dejado fuera. El camino no va por Santiago Cerredo. No es cierto, no, claro. No va. Entonces, ¿cómo es eso? Por eso me interesa ver, y el otro día, cuando vinimos por aquí, que vine metiéndome por debajo de la Sierra de Carondio, a la pradería que está más abajo de la Marta, pues precisamente me metí por ahí. O sea, ir desde la Mortera a Santiago Cerredo y de Santiago Cerredo cómo llego a la Mortera, que hay un camino espectacular, pero ya he visto Santiago Cerredo y nada, he salido ahí, de ahí a Colinas. Entonces un día entro por un lado y otro día entro por otro, depende cómo me dé la ventolera, lo cansado que estoy y el interés. ¿Y por la zona de Carondio qué es lo que estás mirando? No, estoy mirando vamos a ver, el tema de todas esas caminerías que se han puesto como peregrinas, son caminos de ganado, pero antes había minería. Y desde la zona de la Marta, un poco más abajo, el mineral no bajaba a la Badoira, bajaba a la Mortera. Y lo bajaban por esos caminos hacia la Mortera. Por las antiguas. Pues sí, por ahí había caminos y hay caminos. Hay muchos vestigios de minería romana, todo por ahí. Sí, claro, entonces eran pequeños tal y lo bajaban. Entonces, lo de la Freita y la Marta bajaba por la antigua la Badoira, pero lo que ya estaba por la zona de atrás de los hospitales, todo ese valle que está lleno de... Pues el mito que desmontaste de los hospitales, que dices que eran para el ganado, que no eran para coger al peregrino, habría que decirse al patrimonio, ¿eh? Estaría bien, porque, bueno, lo que entienden que es que eran antiguos hospitales de peregrinos, no te dejan tocar nada, ni los ganaderos ni nada, que ellos son... Bueno, peor, además. No, y no me contarás. Aquello está como está. No, y aparte de luego... Además tiene, perdona que te interrumpa, tiene pinta de ser lo que tú, evidentemente lo que tú dices, pero además tenía alrededor como un pequeño prado y un pequeño corral para el ganado, eso está clarísimo. Yo que fui muchísimas veces ahí, se ve claramente. No, y en ese sentido nosotros, la verdad que nos hemos dejado, digamos, ningunear y bueno, al final también a los peregrinos actuales hay que darles como todo muy masticado. Entonces, bueno, se hizo por ahí y ahí quedó. Pero, por ejemplo, en Tarna, en Cangas de Onís, hay hospitales de ese tipo. Lo que pasa es que unos desaparecieron, otros se convirtieron en cuadras, pero da la sensación que solo los hay aquí, ¿no? Es que los hay en medio mundo. Y el problema también que tenemos con hospitales hoy, yo soy muy contrario a esa, a pesar de que ando mucho, porque son caminos medioambientalistas ya. O sea, la gente viene a ver si ve caballos,
si ve dragones, si pasan osos, y bueno, lobos, o sea, que te viene, o sea, vosotros cogéis los caminos, los grupos de Facebook y no veréis una puta iglesia de foto, ni una. Ni la ermita, bueno, no entran ni en salas a ver el enterramiento, no entran. Entonces lo que quieren es llegar ahí, bueno, lo que sufrí, a ver si veo los caballos asturcones famosos, tal, a ver si hay osos, y luego eso, te preguntan, oiga, y si voy en tal época, habrá peligro, y bueno, el peligro es una sierra que tiene peligro porque es una sierra que no está amparada por nada. Entonces, claro, le barre la niebla, el agua, o sea, ahí tiene 3 árboles contados, con lo cual si ahí te coge, te cruje. O sea, a mí me ha cogido con sol en el palo y cuando he bajado por Foncebadón ya iba con 4 grados. O sea, que es una sierra complicada, porque no tiene amparo, no tiene árboles, no tiene nada, ¿verdad? Por la cumbral. Es muy bonita, porque claro, de repente, imaginaros a un castellano, plano, y de repente está allí y hace la niebla, ¡pum! Y ya no sabe dónde está. Va caminando y de repente hace, ¡fua! Y se abre el mundo, ves todo el mundo, todos los caballos, todo lo que hay allí, queda espatarrado de placer de ver todo aquello y hace ¡fua! Y se cerró. Eso es los hospitales. Entonces, claro, es muy impresionante. Sin embargo, a mí me gusta mucho el Nisón. ¿Por qué? Porque es un camino más amable, es un camino que va en el valle, voy atravesando pequeños núcleos, o sea, aldeas, caseríos más que aldeas, y bueno, pues tengo la oportunidad de ir hablando con la gente, que me cuente, por ejemplo, pues eso, alguna vez que encontré algún ganadero, pues que me cuenta que la parte de arriba tenían ganados, pues vas conociendo el paisaje y el paisanaje. Y si te ha gustado el episodio de hoy, antes de decirnos adiós, pásate por nuestra página web y curiosea, como te dije al principio, todo el contenido que tenemos para ti. Un abrazo y buen camino.